Bienvenidos amigos una vez más, y en este video deseo hacer un estudio sobre lo que es el libro de Esther. Pero antes de internarnos completamente en el estudio de este libro, yo deseo que tú tengas en consideración algunas cosas. La primera sería el que no te extrañes si en este libro no encuentras el nombre de Dios escrito en ninguno de sus versículos. También deseo que tengas en consideración que no es el único libro de la Biblia en el cual no se menciona el nombre de nuestro Dios, pero también existe otro libro que se llama Cantar de los Cantares. En estos dos libros, en ninguno de sus capítulos o versículos vas a encontrar que se menciona el nombre de Dios. Pero no porque se mencione el nombre de Dios, no podemos dejar de considerar que Dios viene a ser uno de los principales caracteres de este libro, porque siempre su voluntad se está poniendo en manifiesto a través de las circunstancias que vamos a estudiar en este libro. Algo que también tienes que tener en la mente es que la Biblia católica romana tiene 16 capítulos del libro de Esther, mientras que la Biblia protestante, por así decirlo, juntamente con el libro sagrado de los judíos, solamente estamos limitados a tener 10 capítulos. Entonces, vas a encontrar que la Biblia católica tiene 6 capítulos más, los cuales la Iglesia protestante los ha considerado no meramente indispensables para el comprendimiento de este estudio. Algo que también deseo que tú tengas en consideración es que este libro se escribe aproximadamente en los tiempos de Esdras y Nehemías. Más o menos estamos diciendo que este libro fue escrito en el tiempo en el cual el pueblo de Israel estuvo debajo de la cautividad de los persas. Si tú te regresas al libro de Daniel, vas a poderte familiarizar un poco más cuando los israelitas, cuando el pueblo de Israel fue enviado en exilio. Recuerda que empezaron habitando en una tierra ajena que se llamaba Babilonia. Y cuando tú llegas al capítulo 6 del libro de Daniel, te vas a dar cuenta que ya los medos persas estaban tomando Babilonia. Entonces, desde esa ocasión, el reinado pasó de los babilonios a los medos persas. Y el libro de Esther cuenta, relata, básicamente debajo del imperio medo-persa. Hay algo que también deseo que tú tengas en consideración. El libro de Esther, según la tendencia judía en Israel, solamente tiene el propósito para explicarle a los actuales en este día, a los judíos, el por qué se celebra el día de Purim. Purim es una celebración que precisamente en este año, en el 2021, se va a celebrar la noche del 24 y 25 de febrero. Pero yo creo que no es meramente la intención de la Biblia. No sé si realmente sea bíblico esa festividad o no, ya que las festividades más importantes del pueblo de Israel se encuentran en el Pentateuco. Pero desde un punto personal yo te puedo decir que es una excelente historia, pero también deseo que tengas en consideración, dado a que como pastor a veces me sorprendo de tanta gente que piensa que porque la Biblia habla de un rey y de una reina, piensan que son reyes que reinaron una vez en Israel, y no es así. Este rey, que es uno de los protagonistas de este libro, no era rey de Israel. Recuerda, estamos internados dentro de una etapa en la que los judíos estaban viviendo en el exilio dentro del imperio medo-persa. Este rey se conoce como el rey Asuero, se conoce como el rey Jerjes I, y no tenía temor de Dios. Ahora, cuando entramos al libro de Esther, en el capítulo 1, si tú lees la versión Reina Valera, dice como subtítulo, la Reina Valera en el libro de Esther, dice: la reina Vasti desafía al rey Asuero. Número 1, versículo 1 del primer capítulo dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía,
sobre 127 provincias. Muy importante, repito, esto es el imperio medo-persa, que fue uno de los más grandes que ha existido sobre la tierra. El primer protagonista es el rey Asuero. Se cree que el nombre de este rey aparece en todas las escrituras 177 veces. Pero únicamente en este libro no vamos a encontrar el nombre de Dios por ninguno. No debemos de confundirnos en ninguna manera y no debemos de pensar que porque no aparece el nombre de Dios, este libro no es meramente canónico. La reina Vasti desafía al rey Asuero. Voy a tratar más o menos de explicarte. Tú puedes leer los versículos, te puedes familiarizar con la historia, pero para avanzar un poco más rápido, déjame darte una explicación y una ilustración, y también, si me permites, aplicarlo para que saborees mejor el contenido bíblico. Te quiero dar a una idea de lo que se cree, de lo que se piensa y de cómo se puede aplicar en los tiempos contemporáneos. Había un gran festín, dice el primer capítulo, en el reinado del rey Asuero. Y duró bastantes días. La reina Vasti, que era la reina, la esposa del rey en aquel tiempo, fue invitada a la presencia del rey. La reina Vasti se negó a ir a la presencia del rey porque había sido invitada a que se presentase con la corona real. Ahora, tú puedes seguir leyendo, pero déjame decirte lo que muchos comentaristas piensan, porque de ahí tú puedes sacar la interpretación mejor para tu provecho espiritual. Mucha gente piensa que lo que el rey le estaba pidiendo a la reina Vasti era que fuera con la corona, pero que fuera meramente desnuda. La reina Vasti, si tú lees el primer capítulo, ella se mantuvo firme en mantener su dignidad como reina y se negó a ir a hacer entretenimiento para una cantina de borrachos, como así lo dicen muchos comentaristas, porque recordemos que ya este banquete había durado ya varios días y el vino del rey corría ilimitadamente. Entonces se piensa que esa fue la razón por la cual la reina no quiso asistir al llamado del rey para asistir a esa fiesta e hizo su propia fiesta, su propio banquete. Mucha gente también piensa que no tan solo quiso mantener su dignidad como reina, pero también se cree que la reina pues era de un pensamiento independiente. Podemos decirlo ya ubicados en el tiempo en el que vivimos. Era un poco feminista y mucha gente piensa que fue una rebelión lo que hizo ella al no querer obedecer la orden del rey de presentarse en este banquete. De cualquier forma, fue el acontecimiento que Dios usó para quitar del medio a esta protagonista, la reina Vasti, para poder empezar a tejer los acontecimientos que iban a llevar a la liberación de su pueblo. Recuerda, estamos metidos en un libro completamente bíblico donde el Señor va a hacer una excelente liberación del pueblo de Israel. Muy bien, para avanzar un poquito más rápido y hacer este video más corto, me voy a internar en el segundo capítulo del libro de Esther. Y tiene como subtítulo en la Reina Valera, Esther es proclamada reina. Pero también quiero remarcar el versículo 5, que lee así en el segundo capítulo del libro de Esther. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Este genocidio no fue meramente casualidad, fue una venganza que intentaba de hacer un descendiente de un rey que había sido condenado por nuestro Dios. Cuando la palabra nos dice que Mardoqueo era descendiente de Benjamín, hemos de recordar que en Israel había 500 años antes
había un rey llamado Saúl. Y este rey llamado Saúl también descendía de la tribu de Benjamín. Este rey Saúl tuvo como tarea de parte de Dios, habiendo Dios enviado al profeta Samuel, el tomar venganza de lo que un pueblo llamado Amalek le había hecho a Israel cuando salió de Egipto. Primera de Samuel capítulo 15, el versículo 1 y 2 dice de esta forma. Dice, tiempo después Samuel le dijo a Saúl, el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, voy a castigar a Amalek por el mal que le hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Tú vas a decir, ya habían pasado de aquella batalla a los tiempos de Saúl, ya habían pasado 500 años también. A veces el Señor tarda, pero siempre cumple sus planes. Y en esta ocasión quería castigar a Amalek a través de exterminar totalmente a los descendientes del pueblo amalecita. Si yo regresara contigo 1000 años todavía antes de que pasara el genocidio que se intentó en el libro de Esther, yo te internaría en este momento en Éxodo capítulo 17, donde tiene como subtítulo en la Reina Valera, dice, la batalla contra Amalek, que es ahí donde podemos darnos cuenta que el pueblo de Amalek le estorbó al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Lo atacó prácticamente. Y entonces fue esa la orden que recibió el rey Saúl de ir y exterminar a la descendencia que había quedado de los amalecitas y exterminarlos totalmente, no tan solo a ellos, pero a todas sus bestias. Y al fallar Saúl quedó todavía descendencia. Y 500 años después, ya para los tiempos de Esther, esa descendencia ya se había multiplicado sobre la tierra. Entonces, es algo que debemos siempre de considerar, ¿no? Que sí es un libro bíblico porque sigue la secuencia de una venganza que Dios tenía que tomar por algo que hizo Amalek 1000 años antes de que el libro de Esther se redactara. Ahora, algo que también quiero que tú tengas en consideración es que debemos de compartir muy ampliamente el personaje principal entre Esther y entre Mardoqueo, ya que la Biblia nos instruye y nos dice que al ser esta Esther huérfana, su nombre era Hadasha, ese era su verdadero nombre judío, al ser ella huérfana, este Mardoqueo, siendo su pariente, la adoptó. Al ser adoptada, ella fue instruida por Mardoqueo. Y la palabra dice que Esther, Hadasha, hacía todo lo que Mardoqueo le pidiera que hiciera. Entonces era una gran influencia Mardoqueo y gracias a Dios que era una influencia con el temor de Dios, porque realmente supo educar y supo instruir a esta Esther. Es más o menos la idea que yo quiero que vayas tomando, sacando unos factores que pueden ser importantes para que tú puedas comprender mejor el libro de Esther. Continuamos con la segunda parte del segundo capítulo del libro de Esther y solamente estoy levantando versículos claves para que tú puedas ayudarte en tu lectura a poder comprender mejor este libro. Ya en la segunda mitad del capítulo 2 podemos encontrar en el versículo 16, donde dice así, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Versículo 17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Es cómo Dios empieza a acomodar las cosas a favor de Esther y de Mardoqueo. Cómo Dios empieza a crear oportunidades. Enfatizo. Cómo Dios inicia creando oportunidades. Yo creo que
debemos siempre de estar en contacto con las puertas que Dios abre. Desde que me inicié en el cristianismo, siempre escuché este dicho de los pastores que me enseñaron y siempre decían, dice, las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Y las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Y es muy cierto, porque este libro nos da a conocer más el cómo Dios trabaja en nuestra vida actualmente. El versículo 19, ya hablando de Mardoqueo, tiene como subtítulo, Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Y dice el versículo 19, dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estuvo sentado a la puerta del rey. La manera en la cómo interpretamos este versículo era que, siendo Mardoqueo el único pariente más cercano a Esther, después de haberse ella quedado ya como reina, después de haber salido de su casa, yo creo que Mardoqueo quedó emocionalmente ligado a ella y generalmente daba sus rondas por el patio real, por la casa real, a ver si ella estaba bien. Y en una de esas salidas que él hacía, en una de esas rondas que él hacía en la casa real, escuchó una conspiración que se intentaba hacer contra el rey. 2 eunucos intentaban envenenar al rey y Mardoqueo escuchó, inmediatamente dio aviso a Esther y se pudo desarmar el complot que se había hecho contra el rey. Esto va a ser muy importante, porque no tan solo nos dice el mismo capítulo que Mardoqueo era un hombre justo, pero también Mardoqueo era un hombre valeroso y pudo venir y confrontar y pudo venir y descubrir un complot que se había hecho para asesinar al rey. Esto lo puso en una posición que más adelante Dios va a usar para bendecirlo a él en una forma muy especial en el reinado del mismo rey Asuero, Jerjes I. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Yo creo que lo podríamos aplicar en la manera en la como nosotros como hijos de Dios debemos en todo tiempo de estar siempre buscando la justicia con integridad y siempre tener en consideración que Dios no se queda con nada. De una forma o de otra, Dios siempre recompensa a su pueblo. Así de esta forma termino el segundo capítulo. Recuerda, algo muy importante, para que vayáis entendiendo mejor, solamente yo estoy poniendo algunas cosas importantes que yo considero que te van a ayudar a entender mejor el libro de Esther. Que Dios te bendiga y seguimos ahorita con el siguiente capítulo, que es el capítulo 3. Amén.